Continuamos nuestro estudio de 1 Corintios y ahora pasamos al capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Primer versículo dice, a modo de pregunta, no soy apóstol, no soy libre, no he visto, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Bien, este versículo se toma, pues el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Eh, Recordemos que la carta más o menos se escribe por el conflicto que se está dando en Corinto. Así que incluso se pone en tela de duda el apostolado de Pablo. Y, es decir, hubo tantas divisiones. Recordemos la división que se daba en aquel entonces. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Decían algunos, y así era como se dividían em, cómo se dividían, llamémosle en grupos, o la iglesia propiamente de Corinto estaba dividida, precisamente por eso, por bandos en donde en realidad los líderes ni siquiera estaban ahí. Apolos, Pablo, Cefas no estaban ahí, ellos eran misioneros, siempre estaban hablando y siempre estaban predicando en diferentes lugares, era entre la propia iglesia que se estaba haciendo esa división. Entonces se puso en duda el apostolado propiamente de Pablo. Y se toma mucho este versículo uno, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, y se toma mucho eso como uno de los primeros elementos o características o em, eh, cuestiones necesarias para definir quién es un apóstol, ¿no? Y el hecho de ver al Señor Jesucristo ya resucitado, pues entonces lo hacía como un candidato del apostolado. ¿Qué sería bueno tomar en cuenta, obviamente, ese principio? El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, no necesariamente lo está dando como un principio apostolado, pero sí es bueno tomarlo, pues al final hay muchos que simplemente se les ocurre llamarse apóstoles y ya. Y entonces, para que supuestamente la gente pobrecita pues no tenga duda, entonces empiezan a decir que han visto a Jesús resucitado y sus diferentes manifestaciones, y son hasta patéticas sus manifestaciones, como ellos narran la vista del Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, ¿no? Pero la idea de ellos es darse solvencia, darse aceptación, precisamente ¿por qué? Porque lo que van a hacer es cambiar la doctrina. Y es eso lo que estamos viendo ahora, están cambiando la doctrina. Es muy interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y nuevamente recordemos lo de la semana pasada. Esto pareciera casi como un paréntesis, casi. Y aunque sí se une bastante con el capítulo 10, pues nos empieza a hablar ya no solo de la idolatría, como habló en el capítulo 8, sino empieza a tomar otras formas de desviación, no solamente la idolatría. Y que tengamos cuidado de todas esas desviaciones, eso en el capítulo 10. Pero llama la atención porque el apóstol Pablo toma este capítulo 9 para hablar de sus derechos como apóstol y es muy interesante, pues en realidad trata de dar un reflejo hacia cómo debe de ser un siervo de Dios, cómo debe entregarse un siervo de Dios, cómo debe ser su disposición. Eso lo trata al final del capítulo. Espero que lleguemos. Y es muy interesante ver todo esto. Es la lucha del apóstol Pablo, su convicción y su seguridad en cuanto a su vida. Y esto precisamente poniendo en servicio su propio cuerpo. Él usa esa expresión en otra ocasión, poniendo en servicio su cuerpo, o en servidumbre su cuerpo, pues esto le ayuda a correr legítimamente. Y esto lo vamos a ver también en el capítulo 9. Y es muy interesante cómo lo explica acá. Aquí el apóstol Pablo lo toma precisamente con respecto a los derechos que él tiene como apóstol. Y pues se toma mucho en consideración la situación de las ofrendas, los diezmos, las primicias y todas esas cosas. ¿Cuál es la obligación de la iglesia con respecto a sus ministros? ¿Cuál es la obligación del pueblo de Dios con respecto a aquellos que les enseñan la palabra de Dios? Y de eso precisamente trata el capítulo. Ahora, también trata el capítulo de las responsabilidades del siervo y de sus obligaciones y de su disposición. Así que es muy interesante esto. Aunque el apóstol Pablo nos da principios elementales del Señor Jesús, él mismo también dice, no, pero yo no me aprovecho de esto, sino que yo voy a servir.
Y yo quiero presentar a Cristo y quiero presentarlo de una forma gratuita. Si alguien quiere dar, que lo dé de su propio corazón, que se lo dé al Señor Jesucristo. Pero por supuesto que la iglesia tiene obligación de sostener a sus ministros. Pero eso no quiere decir que tienen que enriquecerse. Más bien todo lo contrario. Y es precisamente la disposición del apóstol. Es tan interesante al respecto de todo esto. Pero mencionaba en el primer versículo que en realidad habla sobre, y se toma mucho como una característica de los apóstoles, el hecho de ver al Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo, por supuesto, que es uno de los 12 apóstoles, aunque él no fue quien caminó específicamente con el Señor Jesucristo. Y recordemos que entre los 12, ese fue el grupo específico de apóstoles enviados por Cristo Jesús para dar el Evangelio y para escribir y terminar el canon bíblico. Ellos fueron. Y por supuesto que entraron en juego otros personajes, así como Lucas, como Marcos, pero todos ellos fueron influenciados gravemente por los apóstoles. Entonces los apóstoles estaban encima de todo esto, no digamos Santiago y tantos otros, ¿verdad? Judas también, el hermano del Señor. Todos fueron muy influenciados sobre los apóstoles y sobre la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los 12. ¿Verdad? Y recordemos que entre los 12, pues quedó un puesto vacante, que fue el de Judas, y eso lo mencionan los apóstoles en Hechos. Ellos eligen por suerte a Matías. Bueno, es irrelevante lo que hicieron los apóstoles, pues es Dios quien eligió. El Señor Jesucristo se pasó toda una noche orando al Señor, orando a su Padre Celestial a quiénes iban a ser los 12 discípulos. Y entonces es donde los elige, elige a Judas Iscariote, recordemos también entre ellos, y por supuesto él ya sabía qué iba a pasar, lo iba a traicionar, pero todo esto porque estaba escrito. Pero ¿qué pasa en Hechos? En Hechos se da la situación entre los apóstoles como toman un pasaje del Antiguo Testamento en donde dicen y que tome otro su lugar, hablando de que otro sea el que tome su trabajo. Ese 12.º lugar fue obviamente quien lo llevó y quien lo llenó, fue obviamente el apóstol Pablo por su trabajo, por su revelación, por su entrega, por su sacrificio y por todo lo que hizo, por supuesto, que Él es el único que ha merecido ese lugar. Y este lugar no se lo dio Él y no fue por voluntad de Él, este lugar se lo dio precisamente Dios y el Espíritu Santo da testimonio de esto una y otra vez. La vida del apóstol Pablo es importantísima. Ahora recordemos que en aquel entonces, pues el apóstol Pablo estaba en el tiempo de sus misiones, sus viajes misioneros, y, y muchas veces es difícil eso. Muchas veces es difícil el tiempo del trabajo mientras está aquí, o como más o menos menciona el Señor Jesucristo, o lo podríamos asociar más o menos, quiero decir. El Señor Jesucristo dice, el profeta no recibe gloria en su propia tierra, sino que tiene que ir a otro lugar para poder recibir gloria. Más o menos a eso me refiero o quisiera asociarlo en este sentido, ya que estaban viendo al apóstol Pablo, conocían al apóstol Pablo y por lo general el ser humano tiende a tomar esto como algo familiar. Nosotros ahora vemos la obra tan descomunal y tan importante del apóstol Pablo y por supuesto, si lo viéramos, si lo tuviéramos enfrente, para nosotros no tiene comparación ni siquiera con los demás apóstoles. Cuando el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que los otros apóstoles, tenía toda la razón, absolutamente, tenía toda la razón. Y no solamente eso, había recibido revelaciones mucho más contundentes y más maravillosas. Está en llamémosle el misterio de Dios, el por qué tomó al apóstol Pablo para hacer todo esto. Pero por supuesto también los demás apóstoles avalan al apóstol Pablo en su apostolado. El apóstol Pedro habla precisamente de Pablo, de la sabiduría tan grande que Dios recibió y de cómo las personas, los indoctos y los inconstantes, dice el apóstol Pedro, tuercen las doctrinas del apóstol Pablo. Y por supuesto, todavía lo seguimos viendo, todavía vemos la gente ignorante, a la gente indocta, a la gente incapaz y sobre todo que quieren las cosas rápido, que quieren la ganancia inmediata, entonces quieren torcer las palabras del apóstol. Y no digamos también los falsos apóstoles, ¿no? Esos son los 12. Si en dado caso vinieron más apóstoles, y depende de eso de cada denominación, nosotros en nuestra denominación no reconocemos a más apóstoles más que los 12 del Señor, pero si existen otras denominaciones que reconozcan otros apóstoles, pues entonces tendrían que tener las señales de ministerio
Es decir, en cuanto a misión, en cuanto a evangelismo, en cuanto a pastorado, tendría que tener esas señales de los discípulos de Cristo, de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, ahí es cuestión de evaluar si lo tienen o si no lo tienen. Ya después entonces vienen las excusas y eso sí ya lo vemos constantemente. Estamos viendo a los apóstoles actuales que se elevan al grado de apóstol para poder decir, en primer lugar, no soy un pastor pequeño cualquiera, porque los pastores ya quedaron muy pequeños para ellos. Y la idea es entonces que por ser apóstol, ahora puede reescribir y reinterpretar la Biblia. Puede darse sus aires y puede elevarse él, y no solo eso, sino casi que él puede llegar a la presencia de Dios y transfigurarse, transformarse y diferentes cosas, precisamente para poder dar nuevas revelaciones, nuevas palabras, nuevos dones, nuevos poderes y nuevo lo que sea. Estas personas, estos tipejos, pues obviamente se elevan a sí mismos y se llenan de soberbia a sí mismos, diciendo cosas como que lo que antes se enseñó no sirve, ahora yo les vengo a enseñar la verdad. Y ya cuando vemos eso, ya sabemos que son doctrinas satánicas, ya sabemos que son doctrinas del diablo. No necesitamos grandes pruebas y grandes señales para ver quién verdaderamente es un apóstol y quién no, simplemente con ver la vida del apóstol Pablo, ya con eso tenemos más que suficiente. ¿Es así su vida? No, entonces usted no es apóstol. Mejor y no se eche encima una gran condenación. Es mejor que sea coherente y consciente. Pero el apóstol Pablo habla de su ministerio desde el punto de vista de los derechos que él tiene como apóstol y de la obligación que tiene la iglesia de sostener al ministro. Muy interesante, así que este capítulo va a ser muy valioso. Versículo 2. Estamos en 1 Corintios 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol Pablo está hablando de los creyentes que buscan al Señor, de los creyentes que estaban en Corinto y que estaban de verdad buscando al Señor y tenían esta correspondencia con el apóstol precisamente para que ordenara todas las desviaciones. Yo soy verdaderamente apóstol. En otra ocasión, y si no estoy mal, ya lo vimos, donde menciona el apóstol Pablo, es que quiero ir a ver para que estos que desvían, estos que los trastornan, quiero ver el poder de ellos. Porque si Dios los está enviando, que eso es precisamente el sentido de un apóstol, es un enviado, si Dios los ha enviado, pues entonces tienen que tener poder, tienen que tener señales, tienen que tener manifestaciones. ¿Qué podría ser otra de las características de los apóstoles? Entonces consideren, ya sería juicio de cada quien. Bueno, esta persona dice que es apóstol o quiere ser apóstol. Bueno, ¿cuáles son sus señales? Eh, ¿Cuáles son los dones? Y me río porque es risible, es chistoso, es cómico lo que se está sucediendo ahora entre muchos y todas estas supuestas manifestaciones de poder. Y pues en el mejor de los casos es un chiste de mal gusto. En el peor de los casos es el diablo y son espíritus satánicos burlándose y haciendo burla dentro de las iglesias. Pero esa queda a juicio de cada quien. Y por supuesto sabemos que estas cosas van a seguir y nos corresponde a nosotros juzgar. Nos corresponde a nosotros juzgar, ¿por qué? Porque nos corresponde a nosotros no desviarnos en primer lugar y a quienes están a nuestro alrededor, a quienes les podemos hablar, hablarles y advertirles. Nosotros no podemos obligar a nadie si alguien se quiere desviar con todos estos males y problemas que están sucediendo, especialmente ahora. Entonces, no podemos obligarlos. Ni el Espíritu Santo obliga a nadie, ni siquiera a salvarse, mucho menos a cambiar o a seguir una doctrina correcta. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos dirige y que nos puede enseñar todas estas cosas, pero por supuesto usted necesita la Biblia. No se trata de que tengo al Espíritu Santo, así que ya no la necesito, o no necesito que me enseñen o que me instruyan. No, necesitamos la Biblia, necesitamos juzgar a través de la palabra de Dios, porque ese es el instrumento del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Si no tiene y si no conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo en usted no tiene instrumento para guiarle, comunicarle, enseñarle, instruirle y, por supuesto, después ya manifestarse. Y más adelante vamos a ver los dones del Espíritu Santo y también es necesaria, obligadamente necesaria, la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Si ella no está ahí,
Entonces el Espíritu Santo no tiene voz, no tiene espada, no puede reflejar el rostro de Cristo a través de nosotros o en nosotros para que nosotros vayamos transformando, etcétera. Hay diferentes símbolos e imágenes al respecto, pero el punto es lo importante y lo integral que es la palabra de Dios. El diablo ha sido muy sagaz, pues ha hecho que los evangélicos desprecien y detesten, no lo dicen obviamente, pero detesten la palabra de Dios. Pareciera ilógico y es bastante ilógico llamarles evangélicos o hijos de Dios a quienes detestan y desprecian la palabra de Dios. Así que no puedo decir y no puedo dar juicio y emitir juicio al respecto, pero sí es mi parecer y es mi entender de que rechazan la palabra de Dios, detestan la palabra de Dios, les molesta, les irrita o al mínimo les aburre. El punto es de que el diablo hace y se esfuerza y pone todo su empeño en que los creyentes no lean la palabra de Dios y no conozcan la palabra de Dios y no mediten en la palabra de Dios y no apliquen la palabra de Dios. Es un empeño grave, enorme el que hace el demonio para hacer eso. Entonces, solamente consideren cuánto ¿cuánto tiempo le dedicamos, sea al trabajo, sea a la televisión, sea a la familia, sea al placer, sea a la distracción, sea al fútbol, sea lo que sea? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Ahora, aún así, Dios no necesita demasiado tiempo, aún así, Dios no espera demasiado tiempo, y aún así podemos hacer otras cosas y aún así estar meditando, que es lo que menciona el Señor en el primer salmo y también lo menciona en el primer capítulo de Josué, que es la advertencia que le da Josué. Tú vas a entrar a la tierra prometida, vas a repartir esta tierra, vas a partir esto, van a entrar, van a conquistar, pero esto es lo que yo te mando. Tienes que estar meditando en la ley. Vean lo interesante que es esto. Josué iba a entrar a la tierra prometida, a enfrentarse a ejércitos, a enfrentarse a gigantes, a ver la gloria de Dios, a ver las manifestaciones de Dios. Pero ¿cuál es la ordenanza que le da el Señor? Mira que te mando seas valiente, no temas ni desmayes, ta, ta, ta. Pero ¿cuál es el versículo anterior? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces podemos estar trabajando, sí, y estar meditando. Claro, podemos estar haciendo diferentes cosas y estar y seguir meditando en la palabra de Dios. Pero los creyentes han dejado de meditar en la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo se ha dejado de manifestar. Si los creyentes participáramos y meditáramos y nos esforzáramos más en conocer la palabra de Dios, sin conocer las señales, tampoco seguiríamos a estos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos grandes conocedores y manifestadores de el poder que no sabemos de dónde es. Como dije, en el mejor de los casos es lo ideal que sea un chiste nada más de mal gusto, pero estos poderes bien pueden ser poderes, pero no son poderes de Dios, son poderes del diablo. Esas no son las manifestaciones de un verdadero apóstol de Cristo. Ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 9 es el verdadero carácter de un apóstol de Cristo. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Muy interesante, la Iglesia Católica todavía sigue diciendo que los apóstoles fueron solteros y célibes y todo lo demás, cuando aquí el apóstol Pablo es más que claro al decir que tenían esposa. Ellos, él no tuvo esposa. También hay evangélicos que dicen de planos si tuvo esposa o alguna cosa así. Eh, el apóstol Pablo simplemente da las señales y da la imagen y da la impresión de que no, él no tuvo esposa. Y no tenía ese conflicto y aquí lo dice más que claro. Entonces, ¿hay problema con tener esposa? ¿Hay problema con no tener esposa? ¿Es mejor no tener esposa? El apóstol Pablo ya nos habló de la conveniencia al respecto. Esa conveniencia de la cual él habló en el capítulo 7, si no estoy mal, si mal no recuerdo, esa conveniencia es para el servicio del Señor. Entonces es la conveniencia que él tuvo y en la cual él se dispuso. Yo quiero servir al Señor, necesito viajar, necesito visitar iglesias, necesito predicar. La idea de tener una esposa es algo difícil para él, para su trabajo, para su esfuerzo. Eso es, nada más. No era cuestión de que él es más perfecto, él es más santo, porque como no tiene esposa, entonces no tiene relación íntima, entonces es una persona santa, por eso ni tener ni no tener da más o menos santidad. De la misma manera como la circuncisión, dice el apóstol Pablo, la circuncisión nada es.
La circuncisión no sirve de nada. La circuncisión, y no importa si el Señor me llamó circunciso o sin circuncidar, no importa. No vale eso, es decir, no me da santidad. Más adelante vamos a ver la situación entonces de las mujeres con el velo, que hay evangélicos que también toman el velo. ¿Y por qué toman el velo? Porque obtienen mayor santidad. Eso, las mujeres se vuelven más santas con eso y vamos a ver lo que expone el apóstol al respecto y el apóstol es bastante claro, no existe santidad al respecto, sino nada más son señales, solamente son señales, pero los creyentes se desvían. Por si tienen la duda, bueno, y entonces, ¿de dónde viene la santidad? La santidad viene de la obra de Dios que hace en mi vida, obra de Dios que ya la hizo. ¿Cuál? Lo que decimos en el bautismo. ¿Qué decimos cuando nos bautizamos? Hemos dicho que mi vida pasada ya murió, porque mi persona pasada ya murió. ¿En dónde? En Cristo Jesús, en la cruz. Con eso. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Lo que pasa con nosotros es que seguimos viviendo nuestra vida pasada, nos sigue gustando las cosas malas que hacíamos antes, nos sigue agradando irnos a dar un descanso al mundo, por así decirlo. Ese es el problema. El problema es de que la santidad ya está en nosotros, pero nosotros no la vivimos. Y no solamente es de eso, la santidad, esa es apenas una parte, ese es apenas el principio. Y hemos muerto en Cristo, sí, pero juntamente con Cristo hemos resucitado. Y hemos resucitado a una vida nueva en donde Él está en nosotros. Y nosotros hemos sido creados de nuevo en Cristo. Los términos a veces son un poco confusos, pero es precisamente porque no los meditamos. Hemos sido creados de nuevo, sí, pero en Cristo, para Cristo, por Cristo, de Cristo, y estamos en Cristo. Todas esas características son elementales y son correctas para los creyentes. Ahora, ¿por qué los creyentes no viven eso? Si ya lo tienen, si ya es creyente, si ya tiene el Espíritu Santo, usted tiene todo esto. La santidad ya está en usted. No tiene ninguna diferencia y no tiene ninguna importancia con respecto a la ropa, con respecto al dinero, con respecto a las pasiones o matrimonio, no matrimonio y todas esas cosas. No hacen ninguna diferencia. Todas esas cosas pueden llegar a ser cierta atadura e imponer mayor responsabilidad, o como lo que mencionaba el Señor Jesucristo, que su yugo era ligero. Para una persona que tiene muchas responsabilidades, tiene un yugo pesado. Eso es, nada más. Entonces el Señor nos manda que tengamos un yugo ligero. O nos habla de la conveniencia al respecto. El apóstol Pablo también nos habla de la conveniencia al respecto. ¿Para qué? Para poder servir al Señor Jesús tranquilamente, libremente y sin mayor problema. Sin mayor problema. Ahora, por supuesto, quien está casado, quien está casada, tiene que servir a su pareja, tiene que servir a sus hijos, tiene que servir a su familia y también tiene que servir al Señor. Es decir, es una carga pesada, fuerte. Y no puede decir esto no, no puede decir aquello no, todo lo tiene que hacer. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Está haciendo varias preguntas retóricas para hacer reflexión. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nuevamente siguen las preguntas. Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Se entiende, creo que se entiende bastante claro el pasaje. No podemos ser soldados de Cristo o los ministros de la iglesia del Señor no pueden ser soldados de Cristo a sus propias expensas y simplemente pagarse a sí mismo a sí mismo su lucha, su conflicto y su problema. No existe eso, no existen soldados. No existen soldados que digan, yo voy a tomar mi arma, yo voy a comprar mis balas, yo voy a hacer todas las cosas y voy a ir a luchar. Si es tomado por soldado, alguien lo tiene que tomar y ese alguien que lo tomó, entonces es quien lo tiene que mantener, es quien lo tiene que sostener. Lo mismo la imagen de la viña. ¿Quién planta de la viña y no come de las frutas? ¿Quién está recogiendo frutas y no come un poco de eso? Y lo mismo es con el rebaño.
Pues es la misma historia en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es tomada por Cristo, establecida por Cristo, somos llamados por Cristo y, por supuesto, somos sostenidos por Cristo. Es una obligación de la iglesia. Y es un principio que vemos acá. De hecho, el principio es tan claro que el mismo Señor Jesucristo da esta declaración completa. Lo hace más adelante. Es como un mandato del Señor Jesús. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de sus derechos como apóstol y está hablando de sus derechos como ministro. Él como ministro tiene derecho de tomar lo material. ¿Por qué? Porque él está sembrando lo espiritual en las personas. Y no es que esté tomando lo material de todas las personas, está hablando de lo material en la iglesia, en los hermanos, en los creyentes. La iglesia es quien tiene la obligación de sostener a sus ministros, la obligación. De hecho, existe un defecto en el caso de nuestro país, en donde los pastores se tienen que dedicar más a solventar y a sacar adelante a sus familias antes que dedicarse a la palabra de Dios. Por eso no hay literatura. Simplemente es un problema y es apenas un ejemplo, apenas un ejemplo. No hay literatura. Toda la literatura la tenemos que traer de los Estados Unidos, nos las tienen que traducir y es lo único que tenemos. Hasta estas últimas décadas han surgido ciertos diccionarios y ciertas situaciones un poco teológicas con escritores latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no sostiene a sus ministros. Porque la iglesia no apoya y no impulsa la obra del Señor. Entonces los ministros se tienen que sostener a sí mismos. Es un problema y es un defecto. Ahora, ¿qué pasa? Es obligación de la iglesia sostener a sus ministros, sí, pero no tiene que enriquecerlos. Y aquí es en donde viene la obligación del ministro, la obligación que se impone el apóstol. Por eso es muy importante todo esto. El apóstol dice, yo tengo derecho, sí, pero yo no voy a abusar de ese derecho. Lo vamos a ver. Versículo 12. Seguimos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Tiene un derecho, pero él de su propio parecer no lo ha tomado. Ahora, el apóstol Pablo padeció muchas veces en la cárcel y tenemos nada más un ejemplo, la carta a los filipenses en donde el apóstol Pablo les está instando a que siembren y que ese no es porque esté buscando limonas, dice el apóstol Pablo, sino porque estoy buscando fruto para ustedes. El apóstol Pablo en ningún momento dijo, yo no recibo ofrendas y yo no quiero ofrendas. El apóstol Pablo dice, yo no estoy buscando lo material en las personas. Yo no estoy cobrando por cada ofrenda, no estoy cobrando por cada bendición, no estoy cobrando por cada profecía que me dan, no estoy cobrando por cada vez que voy a predicar. Podría decirse que tiene el derecho, sí, tiene el derecho, porque el obrero, ¿qué? Es digno de su salario, pero el apóstol Pablo no va a abusar de ese derecho, porque él quiere exponer a Cristo gratuitamente. Es la condición, y la vamos a seguir viendo en los versículos del apóstol Pablo. Es la condición que tenía el apóstol Pablo y es la condición que ahora tampoco se ve. Tenemos el caso entonces de que la iglesia ya no sostiene a sus ministros y tenemos también el caso en donde existen ciertos ministros o que se dicen ministros en donde explotan a las ovejas y también está profetizado. Harán mercadería de vosotros, dice la escritura. Harán mercadería de vosotros, hablando precisamente de los tiempos finales y son los que estamos viendo. Ahora mucha gente se levanta. ¿Y cuál es la fama de las iglesias? Ponga su iglesia evangélica y entonces va a tener mucho dinero. Puede empezar a recibir ayudas, puede lavar dinero de robo del Estado, lavar dinero del narcotráfico, puede hacer cualquier cosa, de todas maneras va a estar santificado. Y mejor si le pone apóstol, no le ponga pastor, porque el pastor es muy abajo, ¿no? No póngase apóstol, pues entonces ahí sí va a llegar un montón de gente con usted. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente no quiere juzgar, que la gente no quiere entender, que la gente no quiere comprender y no tiene propiamente juicio para saber cuál es un verdadero apóstol, cuál es un verdadero pastor, cuál es un verdadero profeta. Que como mencionaba, de acuerdo con nuestra denominación, nosotros no reconocemos más apóstoles que los 12 del Señor Jesucristo. No lo reconocemos. Y la profecía,
puede darse cierta profecía o, de hecho, todos nosotros somos profetas cuando le predicamos a una persona que si no recibe a Cristo Jesús, se va a ir a condenación perpetua, ya eso es una profecía. Usted le está dando su futuro y es un verdadero futuro. Ahora, cualquier otra cosa es adivinación y la adivinación la hace el diablo. Son poderes del demonio. Eso es otra cosa. Usted está dando profecía porque es un portavoz de Dios y le está diciendo a esa persona que si no se convierte, entonces irá a condenación. Y eso es una total verdad. Y es una verdad de Dios. Y es una verdad que duele, pero que salva. La verdad de Dios muchas veces es así, duele, pero salva. Las mentiras del diablo no duelen, pero por supuesto que condenan. El apóstol Pablo dice, nosotros estamos haciendo todas estas cosas por ustedes. Por supuesto que tenemos derecho de recibir ofrenda, por supuesto que tenemos derecho sobre lo material, como menciona acá. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a abusar de ese derecho. Nosotros no vamos a vivir. Nosotros no vamos a quitarles, que es precisamente lo que no vemos ahora. No vemos todas esas restricciones y aquí están en este capítulo. Creo que nos quedamos en el 12, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo otra imagen, otro símbolo? Así como habló de los soldados, así como habló de la viña, aquí está hablando ahora del templo. Y de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Pues sí, cualquiera que conoce el Antiguo Testamento o que ha escuchado o que ha leído el libro de Levíticos, pues entonces sabrá perfectamente que los sacerdotes recibían su porción, que los sacerdotes recibían parte de eso que se había sacrificado. Había que quemar parte, había que quitar ciertas cosas, había que limpiar otras y que por supuesto había que comer de eso. Incluso tenemos el caso del rey David, que se le dio porque estaba huyendo el rey Saúl y recibió de los panes de la proposición, de esa mesa especial que estaba en el lugar santísimo. Esos panes solamente los sacerdotes los podían comer, nadie más lo podía comer. Y lo tenían que comer en el atrio, es decir, en el patio, por así decirlo, en el atrio, afuera del lugar santo. Ahí lo tenían que comer. Entonces el sacerdote se los entregó al rey David, ni modo. No queda de otra, no tenemos ninguna otra comida, así que solamente esto es lo que comemos, porque somos sacerdotes todos y es lo único que te podemos dar. Ahí está. Y por supuesto lo recibió el rey David, sabiendo que eran cosas santas y sabiendo que era solamente para los sacerdotes. Eh, por supuesto, no vamos a entrar a la situación teológica de todo eso, solamente es un ejemplo muy interesante, hablando precisamente de que las ofrendas las recibían los sacerdotes, ellos las tenían que comer y ellos las tenían ya después que administrar. Ya les tocaba a ellos. Es eso lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Ahora, versículo 16. Así también ordenó el Señor. Aquí viene la orden del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Creo que más claro no se puede decir y el Señor lo dice bastante claro. La iglesia debe sostener a sus ministros, pero los ministros no deben abusar de su derecho y por lo tanto tienen que tener cuidado de no sacrificar a las ovejas, de no robar a las ovejas, de no desfalcar. Tal vez sería la palabra más exacta a las ovejas. Más bien, ¿qué hace el apóstol Pablo? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, es malo interpretar solamente con un versículo. De hecho, en las mismas cartas a los Corintios, más adelante el apóstol Pablo habla de la ofrenda para los santos y nos habla abundantemente de la ofrenda para los santos. De hecho, es el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Entonces, y ahí no dice no damos o no pedimos o no queremos, más bien habla del que siembra escasamente, escasamente cosechará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cuando lleguemos ya a Segunda de Corintios y veamos esos pasajes, sería bueno que recordáramos estos pasajes acá para entender de qué trata el apóstol. El apóstol no está diciendo yo puedo recibir ofrenda, pero no quiero ofrenda y a nadie le pido ofrenda. No.
O no creo en las ofrendas. No, el apóstol Pablo creía bastante en las ofrendas. Ya lo vimos en Romanos. Aparece también en Gálatas. Aquí aparece en Corintios, también aparece en Filipenses, también aparece en Efesios. El apóstol Pablo habló, perdón, abundantemente acerca de las ofrendas. Solamente que está explicando que él tenía un derecho, pero del cual no quiere abusar. ¿Para qué? Para que no se malentienda, para que no se malinterprete. Eh, Versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha Entonces sido hemos leído encomendada. la convicción del apóstol Pablo en donde nos da una orden, un mandato del Señor y la disposición que ha puesto directamente sobre su iglesia. El Señor ha rescatado a su iglesia y le ha impuesto la obligación y la comisión a la iglesia de que sostenga a los ministros y el ministro debe trabajar confiadamente esperando ser sostenido. Em, bueno, podemos irnos a ciertos lugares del Antiguo Testamento, o al menos yo se lo recomiendo cuando el Señor habla precisamente sobre estas cosas o habla sobre no sostener su casa, sobre no sostener y no que no hay alimento en mi casa, como se menciona en el último libro del Antiguo Testamento, y pueden revisar todos esos pasajes. Les recomiendo que vean todo esto. Y es que también hay un conflicto con respecto a todo esto. Como mencionaba, se considera ahora como un saber general, el que, bueno, quien pone una iglesia ya se vuelve rico automáticamente, ya puede dedicarse a lavar dinero y a diferentes cosas. Así que vienen también todas estas influencias y desconocimiento y también esa ignorancia, pero viene respondiendo de este mal que se está dando. Está hablando, y es muy interesante, ya que está hablando de los falsos ministros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas que estaban antes y que por supuesto harán mercadería de vosotros. Ya todo eso está profetizado. No entiendo por qué se sorprenden los creyentes cuando tendrían que ya conocer que el diablo está poniendo mala influencia, gente perversa constantemente en la iglesia. Desde el tiempo apostólico ya estaban luchando los apóstoles de Cristo con respecto a todo esto y por supuesto es nuestro tiempo y en este tiempo también tendremos que estar luchando contra todo este mal. El problema es que se va tergiversando y pervirtiendo todo. De pronto resulta que los diezmos no son bíblicos, de pronto resulta que los diezmos no son de Dios o alguna cosa así. Y se dan malas interpretaciones, especialmente en estas tonterías de las redes sociales, en donde están todos esos videos eh, también patéticos y también chistosos, porque no tienen ninguna genuina evaluación bíblica. Y lo que pasa es que los creyentes, lastimosamente, se les ha olvidado que es la ofrenda, si es que alguna vez lo supieron, que para qué es la ofrenda, para qué son los diezmos, de qué se trata. Y hay varios principios, y son principios muy bellos, y son principios muy importantes. Tomen en cuenta esto. Y Abraham sabemos que fue rico. ¿Ustedes creen que Abraham fue rico a pesar de diezmar? ¿O el diezmar le ayudó? El diezmar le ayudó. Se menciona el diezmo que dio con respecto a aquella lucha con los reyes. Ahora, ¿qué pasa? Que, y sería la interpretación de estos chistosos, ¿no? De las redes sociales en donde, pero esa fue la única vez que diezmó y de ahí nunca más diezmó. Esa fue la vez que se mencionó ahí y con esa más que basta y sobra. Es decir, después vemos a su nieto Jacob dedicándose y haciendo una promesa de diezmo con Dios. Precisamente cuando inicia su vida, cuando él recibe la bendición por parte de Dios, ya tenía la bendición, o sea, no se puede decir es que no tenía la bendición y por eso hizo promesa de diezmo, no, ya tenía la bendición y cuando va para con su familia, para con Labán, quien después sería su suegro, entonces en Betel, cuando ve la escalera, es entonces donde hace esta promesa de diezmo. Entonces, si tú me regresas y si tú me bendices y si tú haces y cumples todo esto que has dicho, entonces yo te voy a dar el 10%. Claro, antes le dice, tú vas a ser mi Dios, yo te voy a servir a ti y de todo lo que me des, yo te voy a dar el 10%. Entonces, el diezmo
Es un principio genuinamente bíblico muy bueno, muy importante, que de hecho ya no solamente se convirtió en el diezmo, en el caso del Israel antiguo, el Israel verdaderamente pueblo de Dios, y que por esa razón es que el Señor los bendijo de una manera abundante y dichosa. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa con el diablo es que el diablo lo que quiere es tergiversar todo esto. El diablo lo que quiere es tergiversar todo esto. Entonces, el diablo lo que quiere es que los creyentes piensen, bueno, al diezmar y al ofrendar, eso es para el vividor del pastor y de los siervos, ¿no? Y ese es el fin, nada más. Y no niego, por supuesto, que existan vividores, y no niego, por supuesto, que hay gente que se ha enriquecido gracias a todo esto. Enriquecerse por no dar impuestos y diferentes cosas, por supuesto. Hay quienes se han enriquecido de todo eso, pero ahí están más que claros. Tienen sus carros últimos modelos, tienen sus jet, tienen sus mansiones, ahí están. Ahora, si no se enriquecieron por eso, pues se enriquecieron por otras causas más criminales y más terribles. Pero eso es otra cosa. Ya eso depende de la justicia del mundo. Y sabemos que no hay justicia en el mundo. Entonces, eh, ¿por qué el diablo los utiliza? ¿Y por qué quiere que los creyentes vean esto? ¿Y por qué quiere que los creyentes no tengan fe? Pues ese es el fin. La idea es que los creyentes no reciban bendición. Ese es el fin. La idea es que los creyentes no reciban el provecho de el poner a Dios como socio de nuestra vida. El poner a Dios que santifique nuestros bienes, no solamente nuestras vidas y nuestras almas, sino que santifique nuestros bienes y lo que poseemos, que son principios bíblicos, genuinamente bíblicos. Pero estos principios solamente sirven y funcionan si los ponemos en práctica. Que de hecho es cierto que más adelante vamos a ver ya el capítulo 9 de Segunda de Corintios, pero si quieren aprovechar, vayan a leer el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Se asocia mucho a esto y no sé si se han dado cuenta que es el mismo capítulo. En Primera de Corintios y en Segunda de Corintios es el capítulo 9. Y ambos tratan de ofrendas, claro, desde un punto de vista diferente cada uno, de ofrendas, de diezmos y de la posición, la obligación de la iglesia de sostener a sus ministros y la obligación del ministro de no aprovecharse, de tener mucho cuidado. Y es ahora lo que vamos a entrar más. El apóstol Pablo ya ha hablado bastante de eso, pero vamos a entrar más sobre eso, porque es muy interesante. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Nuevamente, e hizo muchas preguntas el apóstol en este capítulo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, la idea del apóstol es, yo le presento gratuitamente el Evangelio a las personas. Si esas personas quieren sembrar, si esas personas quieren honrar al Señor, si esas personas quieren bendecir y participar en el ministerio, ya está en sus corazones y que sea lo que el Señor ponga en sus vidas. Es un trato entre ellos y el Señor. Pero yo no les ando obligando, yo no les ando tomando, hermano, recibí una revelación, lo podía hacer. Y no solamente me refiero al tener una buena forma de hablar. El apóstol Pablo fue al cielo, el apóstol Pablo fue y escuchó a los ángeles. Cualquier cosa que dijera el apóstol Pablo, por supuesto que se lo iban a creer los hermanos. Entonces, hermano, yo recibí una revelación de Dios que me dé su casa. Lo podía hacer. Ahora, ¿Cristo tiene derecho de tomar todo de nosotros? De hecho, sí. Tiene derecho de tomar todo de nosotros. No estamos entrando a ese principio elemental. Ahora, aún así, ¿Cristo va a tomar todo de nosotros? ¿Cristo va a quitarnos todas las cosas? No. Incluso tomen en cuenta de que si se trata de defender el Evangelio, es decir, defender mi fe, mi postura, yo creo en el Señor Jesucristo, y se trata de defender eso, o la otra alternativa es que me maten. Es decir, que hay una persona amenazándome mi vida y que diga, si no niegas a Cristo Jesús en quien has creído y has confiado, si no lo niegas, entonces voy a matarte. ¿Y cuál es mi obligación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar que me maten. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el dueño de mi vida. Y el Señor Jesucristo va a tomar en cuenta eso. Si simplemente yo lo niego, si simplemente yo rehúso que soy
y que dependo del Señor Jesucristo como lo he hecho, entonces a riesgo de mi vida, a riesgo de lo que me quiten, a riesgo de lo que me hagan, pues no importa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene derecho sobre toda mi vida, absolutamente. Mi vida no es más valiosa que lo que hizo Cristo por mí. Ni ninguna de mis posesiones, ni nada de lo que yo tengo es más valioso que lo que Cristo Jesús hizo por mí. Por eso ustedes pueden ver la situación de los conflictos con las persecuciones de los cristianos y todas esas cosas, pero vayan asociando este pensamiento. Al Señor le pertenecen todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado. Ahora, eso no quiere decir que Él va a abusar. Eso no quiere decir que Él nos da una casa y no, se la das a alguien más o alguna cosa así. No, el Señor, incluso lo dice su palabra, nos da las cosas y nos da las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Ahora, junto con lo que nos da, ¿qué dice? Nos da pan para el que come, pero también nos da semilla para el que siembra, es decir, para sembrar. Usted se está comiendo la semilla, es lo que tiene que considerar. Y esa semilla es de Dios, por cierto. La semilla es de Dios. La semilla Dios se la dio a usted, pero es de Él. ¿Y qué es lo que quiere que usted haga con esa semilla? Sembrarla. Ese es el fin. Ese es el fin. ¿Por qué los cristianos muchas veces no son bendecidos? Porque se comen la semilla. Simplemente por eso. ¿Y por qué? Porque se los convence, perdón, un video de Facebook, un video de TikTok o cualquier otra cosa. Simplemente con eso. Ya se dejan vencer. Se dejan convencer. Ahora, ¿cuál es la verdad de su corazón? Bueno, que no quieren darle a Dios, pero ya entraríamos a otras situaciones. El apóstol Pablo presentaba gratuitamente el Evangelio. Él no decía, yo voy a ir a predicar allá y me tienen que pagar tanto. Yo voy a ir a tal otro lugar y me tienen que pagar tanto. Yo presento gratuitamente el Evangelio. Si de parte del Señor pone en el corazón de los hermanos, démosle esto al apóstol, porque Él es digno, porque Él ha trabajado, Él se ha esforzado, vino con nosotros, aquí está. Y por supuesto el apóstol Pablo lo recibía y de eso se trata la ofrenda para los santos. Como les digo, está en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Entonces, esa era la disposición del apóstol. Yo tengo derecho. Yo tengo obligaciones, yo tengo propósitos, pero no voy a abusar de eso, de ese derecho. Yo le puedo decir a las personas, en base a mis visiones y en base a todo lo que he dicho, les puedo decir y les puedo convencer que me den sus casas, que me den sus posesiones, que me den su riqueza, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por bien mío, por bien personal. Y dice el apóstol Pablo, este es mi galardón. De eso depende mi galardón. O como dice también en el Timoteo, el apóstol Pablo, él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Él ha guardado mi depósito. Entonces yo no estoy buscando ganancia aquí. Yo no estoy buscando enriquecerme aquí. Yo no estoy buscando acumular aquí. Estoy presentando a Cristo gratuitamente y esto me sirve. Me sirve para que el evangelio que estoy presentando sea limpio, puro, perfecto. Otra cosa que no vemos en estos tiempos. Vemos todo tergiversado. Bueno, hay tantos ejemplos que podemos mencionar que pasaríamos tanto tiempo, pero usted vea, usted revise, usted considere y juzgue. Versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo. Aquí empieza el principio, muy importante del apóstol Pablo. Me he hecho servidor. ¿Servidor en qué? Servidor en la palabra, servidor en la predicación, servidor en mi conocimiento. Yo voy a disponer mi tiempo, voy a sacrificar mi sueño incluso, voy a sacrificar mi estabilidad, voy a sacrificar mi salud por ir con ustedes a presentarles la verdad de Dios. Es a eso a lo que se refiere con ser siervo. No quiere decir que les lustraba las botas, no quiere decir que les trapeaba el piso de sus casas. Quiere decir que se disponía, aún teniendo derechos, pero se disponía a servir y a entregar y a sacrificarse a sí mismo para presentar la verdad de Dios a los creyentes. Ese es un verdadero ministro. No los ministros que predican por, me da tanto, esta es la ofrenda que yo quiero. O cuando reciben la ofrenda se enojan, porque también no sé si han visto eso, hay algunos que se han enojado
y han dado su crítica porque su profecía es demasiado grande. Bueno, ese es el evangelio que vemos ahora, no un evangelio genuinamente apostólico de Cristo, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante que nosotros perseveremos y permanezcamos y continuemos siempre sirviendo al Señor Jesús. Esa es la disposición del apóstol, teniendo ciertas disposiciones, pudiendo exigir, dar ciertas exigencias, él no quiere hacerlo. Él quiere disponerse como siervo con tal de ganar a cuantos él pueda, con tal de ganar a cuantos él pueda. Y es una disposición muy importante para todos los creyentes, no solo para los ministros. El disponer de mi tiempo, disponer y sacrificar de mi tiempo en paz, en tranquilidad o en lo que sea, con tal de exponer la verdad del Señor Jesús a alguna persona, al menos una persona que lo quiera recibir. También, por supuesto, hay ciertos ministros de que si son 5, no, entonces no voy a hablarles porque no voy a perder mi tiempo con 5, ¿verdad? Todas esas cosas las hemos visto ahora y cómo todas estas personas están completamente alejadas de la verdad. Si se dan cuenta, estamos viendo las señales genuinamente de un apóstol. No solamente el haber visto al Señor Jesucristo resucitado como aparece en el primer versículo. Estamos viendo una tras otra, señales y señales y señales y ya queda en ustedes darse cuenta de cómo muchos ahora están completamente descalificados. Simplemente con eso. Su falta de servicio, su falta de entrega a la verdad, su falta de humildad. Y por supuesto que son estos, la Biblia es muy característica y a veces es un poco brusca, por supuesto, pero es bastante clara. Son lobos rapaces. Ahí está. Son lobos rapaces. Y eso es lo que deberíamos decir. Eh, versículo 20, si no estoy mal, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Cierra paréntesis. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era el fin del apóstol? Aquí queda bastante claro. ¿Qué era lo que lo impulsaba? ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Cuál era su centro? Su centro era salvar. Salvar al menos algunos. Y no es por un pesimismo que menciona eso, al menos algunos. Por un lado, demuestra su humildad. Si por él esforzarse, si por él sacrificarse, se va a salvar uno, para él no es, apenas fue uno. Ese uno vale, ese uno importa. Y ese uno vale lo suficiente como para que yo me haya enfermado, haya hecho este viaje, me haya sacrificado tanto, me haya esforzado tanto. Ese es un verdadero ministro de Dios. Verdadero ministro de Dios que no se preocupa de qué lugar, en qué lugar me ponen, cuál es mi hotel. No es de 5 estrellas, es de 3. Entonces, no. Verdadero ministro de Dios que se preocupa por las almas y que no necesita ver 100 o 1000 o 1 millón de salvos, al menos uno que se salve, al menos uno que de verdad se entregue a Cristo. Entonces, mi esfuerzo valió la pena. Al menos uno que aprenda, entonces valió la pena. No importa que nos tardamos 1 año, no importa que nos tardamos 5 años, no importa. Pero el trabajo se hizo, el esfuerzo se dio y el Espíritu Santo hace lo que quiere y el crecimiento depende de Él, no de mí. Pero mi esfuerzo valdrá la pena si al menos unos pocos se salvan. Ahora, consideremos también la convicción elemental de la situación del Evangelio. Y es que en el Evangelio, si usted le va a predicar a los ricos, algunos cuantos se van a salvar. Es cuestión de porcentaje. No se va a salvar la mitad, no se va a salvar 2 tercios, se va a salvar en unos cuantos. Si le va a predicar a los pobres, ¿cuántos se van a salvar? Ahí sí se le van a salvar la mitad. No, unos cuantos. Si se va a la cárcel a predicar, se le van a salvar algunos cuantos. Si se va con los pandilleros, es la misma historia, siempre es la misma historia. Es simplemente cuestión elemental del Evangelio. No todos se salvan. ¿Y quiénes se salvan o cuántos se salvan? Pocos. Son pocos los que se salvan. No salvamos.
Y por supuesto, nos debemos sentir privilegiados. Hemos sido llamados por Dios. Tenemos esa predestinación gloriosa y el Señor nos consideró dignos para eso. Y como también menciona el apóstol, Dios quiere mostrar toda su misericordia en nosotros. En los demás, Dios quiere y va a mostrar su justicia, pero en nosotros Dios va a mostrar toda su misericordia. Y nosotros somos los privilegiados, nosotros somos de esos pocos. Ahora, hacía falta y siguen haciendo falta. Y también puede ser uno de los problemas del evangelio actual, en donde no hay creyentes dispuestos a sacrificarse por al menos unos pocos, aunque sea algunos cuantos se salven. No, no, entonces no vale la pena. No voy a predicar si van a ser 10 nada más oyéndome. No, entonces no vale la pena. Y de esos hay muchos ahora. Y eso entonces, ¿qué pasa? Sacrifica el ministerio, sacrifica el acto de Dios sobre la vida de esta persona, diría yo, sobre el ministro. ¿Por qué? Porque tiene mala su convicción y tiene mala su entrega. ¿Es esa la actitud de los apóstoles actuales? Y probablemente ustedes saben ejemplos, nosotros sabemos bastantes ejemplos también de algunos súper pastores que ni siquiera querían ver a algunos de sus propias ovejas, personas de su propia iglesia, aunque diezmaban y diezmaban bastante. Entonces, cuando tenían un problema esas ovejas, bueno, les dieron cita de aquí a 6 meses, porque el el pastor de la media iglesia estaba demasiado ocupado. Y esa es una actitud real y ese es un caso real y estoy bastante seguro que no solo se repitió ahí, no solo eso, fue esa vez, no fue un evento aislado, se repite y se repite y se repite. El pueblo de Dios está eh, básicamente sin pastor y por eso se pierden en la religión y por eso cuando ven a falsos ministros los tienen que recibir porque no los entienden y no los pueden juzgar. ¿Y a cuántos les agrada la palabra de Dios? A muy pocos. Consideren la situación de la iglesia, está en una aflicción bastante fuerte. ¿Por qué? Porque consideremos esto, simplemente le hacen falta ministros que se preocupen de uno. Si esa persona quiere aprender, es a lo que me refiero. Miren, el ministro está para enseñarle la palabra de Dios. Si usted no quiere aprender la palabra de Dios, entonces el ministro tiene que ir a otro lado y tiene que preocuparse de alguien más. Entonces aproveche lo que tiene, aproveche lo que Dios le ha dado, porque Dios se lo ha dado. Ahora, ese ministro quiere enseñarle, quiere mostrarle, se esfuerza por enseñarle. Es así. Es ahí donde empieza a juzgar. ¿Qué tipo de ministro está? ¿Quién es el que está a cargo de usted? ¿Qué le está enseñando? De la palabra de Dios. Y tiene que ser de la palabra de Dios, por favor. Eh, Sé que no todos van a oír, pero al menos algunos cuantos. Ya quitémonos esas situaciones de las revelaciones actuales. No necesitamos mayor revelación. Nosotros ya recibimos, por medio de la palabra de Dios, la revelación de aquí hasta la venida del Señor Jesucristo y todavía más. O sea, ¿qué más revelación necesitamos? Y no podemos dejarnos llevar por la adivinación. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que no me va a ir bien? Me va a ir como el Señor quiere. No necesito adivinar cómo me va a ir. Esos eran los tiempos de los reyes y de los reyes idólatras del Israel y del Judá antiguos. Nosotros estamos confiados en el Señor Jesucristo, lo único que tenemos que hacer es pedirle y no necesitamos mayor profecía, lo que necesitamos es sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Él va a hacer la obra y Él va a decidir. Pero hay muchísimos creyentes que van porque quieren profecía, se los garantizo. Y hay muchos que pagan por la profecía. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, creo que ya lo leímos, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Espero que ya se esté viendo cuál es la disposición del apóstol para servir. Si no, lo dice un poco más claro en los siguientes versículos. El apóstol tiene una disposición para seguir su vida en la cual se guarda, se cuida de cosas como la avaricia,
los abusos, los excesos y diferentes cosas. Esto se va a aclarar mejor en el capítulo 10, en donde ya nos va a hablar a todos como iglesia. Pero sigamos, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, el Evangelio tiene sus disposiciones, sus medidas, su humildad, su sacrificio, su esfuerzo, y tenemos que participar en él. Hay muchos que no están participando en el Evangelio. Por eso no tiene fuerza el Evangelio actualmente. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ya está usando otro símbolo, está usando el símbolo del atletismo. Y esto es muy común, muy corriente, algo que utiliza mucho el apóstol, también se lo menciona en las cartas pastorales. Utiliza este símbolo, al igual que también el del soldado. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces el apóstol nos está diciendo que tenemos que tener cuidado de nuestra vida aquí. ¿Cómo estoy corriendo? Porque estoy corriendo como un atleta corre, hace su deporte, hace su evento, y en ese evento, depende de ese evento, depende de su triunfo, así será su galardón, así será su recompensa. Esa es la imagen que nos da el apóstol. Y es lo que tenemos que nosotros ver constantemente. ¿Cómo está mi servicio al Señor? ¿Cómo está mi entrega al Señor? ¿Cómo estoy cumpliendo? ¿Por qué? Porque seguimos corriendo la carrera. Usted puede pensar que no le está corriendo, pero sí le está corriendo. El problema es cómo la va a terminar. Si no le pone atención, si no se preocupa, la va a terminar. Y, perdón, lastimosamente de eso nos habla en el capítulo 10 el apóstol. Y nos da la imagen del pueblo de Israel, que todo este gran pueblo de Dios, las 12 tribus, salieron de Egipto y fue algo glorioso y fue algo maravilloso, fue algo excelso. Pero ¿cuántos llegaron a la tierra prometida de esos que salieron? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Apenas dos, nada más, apenas dos. Y el apóstol Pablo dice, esto que pasó antes se escribió para nosotros, para que tengamos cuidado cómo estamos corriendo, que tengamos cuidado. Y muchos creyentes en la iglesia de hoy no tienen cuidado al respecto, no les importa. Se dejan guiar y se guían más por la revelación del tal, por la profecía del tal, ya saben, ya saben. Lastimosamente. Y no se dejan guiar por la palabra de Dios, que es más que clara, más que eficaz, más que contundente. Estamos en esta competencia. El punto es, ¿vamos a terminar? ¿Cuál es el galardón que vamos a obtener? Depende de cómo está este tiempo, cómo es nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra entrega. El apóstol Pablo entonces tiene derechos. Entonces, aquí vamos concluyendo y es el apóstol Pablo quien va haciendo su conclusión. ¿Tenemos derechos? Sí. Dios tiene, el Señor Jesús, por su sacrificio, tiene derecho de todo de nosotros. Por supuesto que tiene derecho de todo de nosotros. Pero cada quien, y especialmente quienes sirven, entonces tienen que disponerse con ciertos principios, con ciertas formas. El apóstol Pablo, en los primeros versículos, habla de, ¿no tengo yo de tener a una hermana a la par? ¿No estar solo? Pero ya lo vimos en unos capítulos anteriores. Es que la conveniencia de estar solo es para poner todo su enfoque, toda su entrega en el Señor Jesucristo y servirle completamente. Esta es una disposición que tiene el apóstol Pablo y por la gracia de Dios también él mismo dice, recibí el don de la continencia, el primer don que aparece aquí en Corintios. Recibí ese don precisamente para poder entregarle mi vida al Señor y servirle. Entonces hay ciertas disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones sobre mi vida? Eso es a lo que nos llama la atención el apóstol, porque más adelante lo va a decir más claramente y más directamente. ¿Cuáles son las disposiciones que yo tengo sobre mi vida? Empecemos con la disciplina. ¿Cuál es mi disciplina con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi disciplina con respecto a la oración? Y no se puede quedar en disciplina. Eso es nada más el principio. Ese es nada más un pequeño paso o el primer paso, porque no es bueno hacer las cosas para Dios por disciplina. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona acá. Si yo predico el evangelio de buena gana, pues me va bien, no hay problema. Pero si no tuviera buena gana para predicarlo, de todas maneras la carga me fue impuesta. ¿Sentimos esa carga?
Nosotros, como creyentes, sentimos esa carga de seguir predicando del Señor Jesucristo, de estarle predicando al Señor Jesucristo a las personas, de que las personas que no le conocen, conozcan, oigan, al menos oigan del Señor Jesús. Y si le ha predicado a alguien, se ha preguntado, tal vez, ¿por qué no ha recibido él o ella al Señor Jesús? A veces es por falta de nuestra disposición. No quiero decir que todo el tiempo, pero a veces puede ser por falta de nuestra disposición. ¿En serio queremos ganar a esa persona para Cristo? ¿En serio queremos llegar a su corazón? A esa persona, y por supuesto, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos usa a nosotros para llegar a esos corazones, para llegar a esas vidas. Y por eso dice el apóstol Pablo, yo los voy a servir en todo lo que pueda con tal de ganar algunos. Yo soy esclavo de Cristo. Mi obligación es con Cristo. Y a ellos Cristo me encomendó salvar a los más que pueda. Esa es la misión. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Hacía lo necesario. Y en el caso del dinero, en el caso del dinero, lo vemos nosotros ahora muy palpable en nuestros tiempos, en nuestro día, cómo esta situación, el conflicto del dinero es algo muy grave y estoy bastante seguro que muchas personas se han apartado de las mismas iglesias por eso. Y de hecho, muy probablemente faltan algunos creyentes o pseudo creyentes, no sé, pero que digan, ya al ver las fallas, al ver el robo, al ver las mentiras, entonces van a decir, mejor me voy de la iglesia, porque ninguna sirve, porque ninguna vale la pena o porque todos son ladrones y se apartan de Cristo y por supuesto van a condenación. Por eso es clara la Biblia. Es bastante clara. Todos estos lobos rapaces, todos estos mentirosos, todos estos falsos, lo que sea, ustedes ya saben, tienen una condenación espantosa, completamente espantosa. Pero ellos es eso lo que quieren. Prefieren la ganancia acá, prefieren la diversión y la tranquilidad acá, el abusar de las personas, no servirlas, el corromper a las personas y corromper la iglesia de Cristo por ganancia, por las ganancias que el diablo da. El apóstol Pablo se está cuidando de todo esto y con eso no quiero decir que él tenía tentación al respecto. No tenía tentación al respecto, simplemente la disposición de su vida. El apóstol Pablo es muy importante, nos está dando los principios de su vida. Yo voy a luchar de esta manera. Yo voy a esforzarme aquí. ¿Quiere verlo lo más claro? Así como están ahí las imágenes. Un atleta, o al menos si usted lo conoce, pregúntele, algún atleta que conozca, ¿qué es lo que hace para llegar ahí? Y le garantizo que ese atleta le va a empezar a enumerar, bueno, me levanto a tal hora. Y ahí empiezan mis ejercicios. Me guste o no me guste y pase lo que pase, ahí empiezan mis ejercicios. Mi comida es esto. No puedo pasarme, no puedo hacer menos. Mi comida es esto. Tiene un plan, tiene un fin. Dependiendo de sus competencias, dependiendo de sus ejercicios, él se da cuenta, ah, no, es que me hacen falta más proteínas, entonces tengo que añadirle a mi comida más proteínas. Ah, no, es que me hace falta tal cosa y entonces tengo que añadir otro tiempo de ejercicio. ¿Cuántas horas? Claramente les pueden decir, yo me ejercito 6 horas, yo me ejercito 10 horas, yo me ejercito tantas veces, 3 veces al día. Claramente se los pueden decir porque es una disciplina que se disponen constantemente. Eso es lo que se dispuso el apóstol Pablo con respecto al Evangelio, con respecto a su entrega a Cristo. ¿Cuántos creyentes conoce que sean así? ¿Y cuántos creyentes conoce que digan, no voy a hacer esto porque puede dañarme? No voy a hacer aquello porque puede ser que moleste a mi servicio. ¿Quiere verlo más claramente? Igual, usemos el símbolo. ¿Usted cree que los atletas viven comiendo pasteles todos los días? ¿Cree que los atletas viven comiendo helado todos los días? ¿O que se quedan sentados unas 8 horas al día? Saben lo que no pueden hacer, saben lo que no les conviene, saben lo que es mejor que eviten. Entonces saben qué es lo que tienen que hacer y saben qué es lo mejor para evitarlo. Y también pueden hacer sus arreglos, sus cambios, sus recambios para mejorar su estado y su búsqueda
de ese galardón. Y así deberían ser los creyentes. Así era el apóstol Pablo, buscando ese galardón y buscando ese galardón todos los días de su vida hasta que se volvió anciano. Y todavía seguía buscándolo, por cierto. La cárcel que él padeció en Roma fue la primera cárcel, el primer encarcelamiento. Según se entiende por la tradición, salió libre de ese encarcelamiento. Es ahí donde termina el libro de Hechos. Salió libre de ese encarcelamiento y ¿qué cree que hizo? Ya anciano, ya grande, ¿qué cree que hizo? Volver a predicar, volver a evangelizar, volver a visitar iglesias. Por eso fue que otra vez lo tomaron y entonces mejor es cuando le dan la sentencia. Era un atleta de la fe, un atleta del evangelio. Y él no iba a parar hasta encontrarse con Cristo. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de nada, perdón, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí está el versículo. Lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A lo que se refiere ahí es a lo que comienza en el capítulo 10. También nos habla sobre la idolatría, pero es muy interesante los pasajes e imágenes que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 10. Nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y eso es lo que quiere. Por eso no voy a mencionar ahorita eso último cuando dice yo mismo venga a ser eliminado. No, no vamos a mencionarlo sino hasta que veamos el capítulo 10 la próxima semana. Primero Dios.